vienen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Muchas gracias por las sugerencias de temas, sugerencias de invitaciones que iremos tomando en cuenta. Les cuento, en el día de hoy tendremos testimonios de docentes de la Escuela 6 de Ituzaingó. Iremos, como muchas veces ya, al cine, ya somos casi abonados. Tendremos un toque de humor con la actriz Cecilia Balmayor. Y aquí en el piso vamos a dialogar con los licenciados Diego Vivian, Sandra Sánchez y la magíster en educación Laura Duchaski. ¿Cómo presentamos este programa? Así. ¿En qué debe centrar la formación de directivos? ¿Hay diferentes estilos de gestión? ¿Cuáles son las tareas, las capacidades, las virtudes de un buen director o directora? A veces los docentes encuentran un obstáculo en la dirección de una escuela si quieren llevar adelante propuestas innovadoras. Por el contrario, a veces estas iniciativas están impulsadas por la propia dirección sin encontrar eco en todos los docentes. ¿Estará el secreto en un buen funcionamiento de equipo? Bueno, tal vez sea ese el secreto, lo iremos develando. Estamos con Sandra Sánchez, estamos con Diego Vivian, bienvenidos a ambos. Podríamos irnos un poquito hacia atrás y hablar sobre cuáles eran los modelos tradicionales de gestión. Sandra. Los modelos tradicionales implicaban esto de estar en una tarea abocada a cuestiones muy administrativas, a resolver situaciones de papeleo, ¿sí? Algunas atenciones, por supuesto, a problemáticas específicas de familias, pero no tanto centrado en lo que en esta necesidad tan fuerte que tenemos a partir de, ¿no es cierto?, de este paradigma de la educación como derecho, de lo pedagógico, de la cuestión del conocimiento del aula y de lo que sucede. O sea, ese modelo que se forman estos directores con una matriz de aprendizaje tradicional, con un estilo más de conductista, ¿no? De construcción de esta actividad, no estaba tanto sujeto y pensado a qué hago y cómo lo hago, o sea, cómo gestiono. Claro, y con quiénes, ¿no? ¿Y con quiénes? ¿Qué más, Diego, sobre aquellos tiempos que en realidad hay que ver si en algún sentido continúan en algunos aspectos, ¿no? Sí, en algunos aspectos continúan. En realidad son tiempos en los que la gestión se basaba también en lo mismo que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estaba de alguna manera el malentendido de que si uno enseña, el otro aprende. Y del mismo modo todos esos instituidos conformaban un formato escolar más bien tradicional y rígido, y bueno, el director se lo formaba para sostener ese formato. ¿Y qué pasa actualmente? ¿Por dónde fueron transitando los cambios? Principalmente con esta necesidad, como proponemos nosotros con Néstor Sorsoli en nuestro trabajo, de crear, instalar y reflexionar sobre una didáctica de la gestión y de la conducción institucional. Esto quiere decir de no solo de este director formado desde la lectura de lo académico, de lo conceptual, sino por sobre todo de una pedagogía del territorio, de esto que se construye en el día a día, caminando la escuela, caminando los espacios educativos y culturales, o sea, lo que trasciende los contextos del adentro, sino de la conexión del adentro con el afuera. Y cuando no se camina y cuando de alguna manera las tareas administrativas son un refugio, ¿tiene que ver con el miedo a afrontar lo pedagógico? Siempre en general el miedo paraliza. Por otro lado, el miedo también oculta el conflicto y uno gestiona desde el conflicto. El conflicto, lo que uno peor puede hacer es taparlo. En general hay que intentar aprovechar el conflicto para poder gestionar. Caminar lo que te da es la mirada de lo que sucede en el aula, de lo que sucede, el clima institucional es muy importante, tanto la cultura como el clima institucional. Pero ese clima institucional, muchas veces escuchamos que los padres, sobre todo, dicen
que el director es el alma de la escuela. ¿Hay algo de eso? Yo creo que la conducción brinda una impronta en la manera de trabajo, sobre todo si se trabaja en equipo y relativamente se dirimen las diferencias dentro del equipo y luego se mantiene determinada posición, diría en bloque o de unión, ¿no? Que se da una idea de que se transmite esa idea de equipo, de consenso. Pero me parece que sí, que hay una impronta en la conducción en relación a lo que deja hacer, lo que no, cómo trabaja con lo que está instituido, con lo que se puede instituir, con lo nuevo, con los... Digamos, la escuela en algunos aspectos sigue teniendo, sobre todo en el nivel secundario, cuestiones rígidas en las que, no solo por la normativa, porque la normativa también tiene muchos, como diría Frigerio, muchos intersticios, ¿no? Muchos lugares que dejan para la creatividad o para hacer otras cosas. Cuando vos decís que el director le imprime, tiene una impronta a la escuela a partir de su personalidad, de su modalidad de gestión, de su estilo, esto también tiene que ver con algo que suele suceder, que es qué pasa cuando se va, ¿no? ¿Qué queda de todo lo que construyó? ¿De qué depende? ¿Por qué a veces se desmorona? ¿Y por qué a veces hay continuidad? ¿A qué atribuirlo? Realmente tiene que ver con una memoria pedagógica que muchas veces no se construye en las instituciones. Y esta es tarea también de equipo del director con el inspector, con el supervisor. Depende de dónde nos estén escuchando. Porque esto también se enseña. Y como el director, el supervisor es enseñante, y su aula obviamente es otro territorio más amplio, debe ir revisitando día a día, al decir de Nicastro, esto que sucede en la escuela y de alguna manera también dando testimonio, argumentando no solo desde el oral, sino también en lo escrito. Porque este proyecto institucional tiene que ir en clave, en coherencia con su proyecto de supervisión. Y es un registro clave en la institución. Bueno, digamos que vos sos inspectora, vos sos supervisora, en realidad. No sé si en provincia se dice distinto. En la provincia de Buenos Aires el cargo es de inspector. En las otras provincias, que sí, está bueno por eso aclararlo, se llama supervisor. Así que ya nos vas a contar, bueno, cómo es tu relación con los directores y qué observás en cada visita a las escuelas. Es docente de geografía y nos habla sobre cómo era y cómo es el rol del director. En este momento, como está nuestra secundaria actual, el director hoy ocupa 8 horas, que antes no lo tenía. Puede tener otra visión mejor también de la escuela, no es el director verticalista de una época que solo la palabra de él era la que valía. Hoy me parece que se delega más. Nuestra directora, por ejemplo, está acompañada por las vices, tiene los jefes de departamentos que nosotros nos ocupamos de ciertas actividades de la escuela, comunicamos lo que ella nos comunica al resto de nuestros docentes. Más participativa. A mí me parece que hoy el rol del director es más participativo. El director puede llegar a ser una traba cuando solo la palabra de él es la que vale, cuando se cierra el conjunto del equipo docente, porque somos todos acá a la escuela no es el directivo, la escuela somos todos, a los alumnos, los padres también pueden intervenir ayudando al equipo directivo, ¿no es cierto? Y me parece, ahí fallaría, si se cierra en un solo eje. Y a favor es cuando un directivo pide ayuda, porque a veces el directivo puede pedir ayuda. Me parece que ahí está. Si sabe pedir ayuda, me parece que es un buen director. Bueno, si sabe pedir ayuda, si reparte, si delega, no es poco, ¿no? Es bastante. Hay que poder. Hay que poder. Y para eso supongo que hay que poder confiar. Sí, y eso también se enseña. Es una tarea que el director debe aprender y debe también enseñar, no solo por lo que dijimos, que ocurre cuando ya él no está, porque ese equipo de trabajo no se puede desmoronar. Pero sí hay una aclaración que me parece que es válida, que el director es garante, además de enseñante, porque debe garantizar que ocurra
todos los marcos normativos que hoy hablaba Diego. Y el estilo de cómo comunica, de cómo argumenta al respecto de esto que debe suceder en la escuela, eso es lo importante. Porque eso no es una cuestión de mando, esto es así, cerrado. ¿Cómo comunica a los docentes? ¿Cómo comunica a los docentes, a los padres, a los estudiantes? Bueno, ¿qué canales de comunicación hay en esa escuela? Exactamente, porque los canales y la forma también, y el lenguaje, la forma de decirlo, la proxemia, el encuentro, el momento que se construye en la escuela. Nosotros siempre decimos, no es lo mismo explicarle a un docente en un pasillo, en un cambio de hora, que invitarlo, café de por medio, un momento, ¿no es cierto?, en su despacho para charlar al respecto de una situación. Por eso creo que el desafío más grande es cómo gestiona el tiempo este director, para que esos encuentros ocurran. Claro, cómo lo administra y qué espacios hay en las escuelas, que creo que es todo un tema complejo, porque a veces no los hay, no sé si porque no se crean o se hace muy difícil. ¿Y cuándo hay, en relación al rol del director, cuándo hay malestar institucional, Diego? Generalmente el malestar institucional deviene de cuando el director no mira o no escucha. Me parece que la clave es la mirada y la escucha, la observación de lo que sucede. En general, siempre en una escuela es un campo de intereses encontrados. En la escuela las cuestiones sociales se reflejan, estallan, se retroalimentan, y en ese sentido pasa eso con los alumnos, con los docentes, con toda la comunidad educativa, con los padres. Lo que hay que estar atento es tanto al interior de la escuela como al contexto en el que la escuela está. En realidad una escuela sensible es una escuela que se orienta hacia el contexto, y en ese sentido, si la escuela es sensible y está orientada a su contexto, hay el malestar, algún tipo de malestar se reduce. Después hay malestares que tienen que ver con cuestiones laborales, con cuestiones propias que ya lindan más con condiciones de trabajo o intereses que en realidad siempre que uno toma decisiones algún interés toca, pero bueno, hay que estar atento a eso, y el malestar lo peor que uno puede hacer es negarlo, básicamente. Bueno, todo esto, todo este arranque es para que los padres que nos están escuchando dimensionen la complejidad en la gestión de una escuela. Enseguida volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra